En cuanto al tema de neurológico, hemos querido revisar el aspecto correspondiente a la migraña. En esta primera diapositiva, para recordar que de los moduladores que participan en la generación del dolor, nosotros tenemos factores estimulantes, ¿no?, y factores sensibilizantes. Entre los factores estimulantes que directamente nos pueden aperturar los canales de calcio en las terminaciones nerviosas libres, tenemos bradicinina, serotonina, el mismo hidrogenión, ¿no? Y la importancia de las prostaglandinas, que básicamente actúan como factores sensibilizantes que modifican el potencial de reposo, pero no generan despolarizaciones, requieren generalmente estímulos mecánicos complementarios o dependientes de los factores químicos correspondientes para que aparezca la despolarización y la sensación de dolor. Dentro de los moduladores que hemos mencionado, entonces está bradicinina, ¿no?, histamina, serotonina y la neuroquinina, ¿no?, que es un péptido que interviene también en la modulación del dolor y actúan mediante cascadas intracelulares que involucran a la fosfolipasa C, ¿no?, la proteína GQ, que está acoplada generalmente a estos receptores, luego la fosfolipasa C y la producción de los dos segundos mensajeros en amarillo, diacilglicerol y trifosfato inositol, que son los encargados de aumentar el calcio citosólico y a partir de ahí promover una despolarización y una activación de la terminación nerviosa. Se ha comprobado también que para fines del dolor existen receptores de tipo TRP. Son receptores polimodales que responden a diferentes estímulos. Pueden responder a cambios de temperatura, factores mecánicos. En este caso, por ejemplo, el receptor TRPA1, ¿no?, y el receptor TRPB1 median o facilitan la entrada de sodio y calcio, y eso conduce pues al proceso de despolarización que ya hemos mencionado. No solamente pueden responder directamente a los estímulos, sino que la presencia, por ejemplo, de la bradicinina en su receptor correspondiente puede activar de modo intracelular estos receptores y facilitar su activación. De modo que estos receptores polimodales se han considerado en la actualidad muy importantes en la generación de la sensación de dolor. Cuando se habla de la cefalea de tipo migraña, entonces hay que recordar que la serotonina tiene subtipos de receptores, ¿no?, desde el 5-HT1 hasta el 5-HT7. Para fines del manejo del dolor en el caso de la migraña, nosotros tenemos que recordar sobre todo al 5-HT1B y al 5-HT1D. Todos los 5-HT1 en general, como vemos, inhiben la vía de la adenilato ciclasa, y la adenilato ciclasa en el sistema nervioso es estimulante, facilita el desencadenamiento de los impulsos nerviosos, de manera que cada vez que se activen estos receptores, sea el B o sea el D, al inhibirse la adenilato ciclasa, lo que va a hacer es que el funcionamiento neuronal se reduzca, disminuya. Otros receptores relacionados con el problema de la migraña son los 5-HT2. Los 5-HT2 en general activan la fosfolipasa C de tal manera que aumentan el calcio citosólico y son estimulantes en el caso de el funcionamiento del tejido nervioso. Estos receptores 5-HT2 son en particular importantes en el músculo liso vascular. Entonces, al haber abundantes receptores en el músculo liso vascular, cuando son estimulados y aumentan el calcio, el vaso sanguíneo se va a contraer, y eso nos va a ayudar a explicar el efecto de algunos fármacos importantes en el manejo de la migraña. Por último, tenemos los receptores 5-HT3, que son receptores que permiten directamente la entrada de iones como el calcio. Este receptor 5-HT3 se encuentra a nivel del centro del vómito y hemos considerado que en la migraña, aparte de la cefalea, es frecuente la presencia de náuseas y vómitos. Entonces, la elevación de los niveles de serotonina que se presenta en la migraña puede desencadenar una activación de todos estos subtipos de receptores, y si hablamos del 5-HT3, lo que va a producir es un aumento de las náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, eso en cuanto a uno de los signos o síntomas que puede acompañar a la migraña. Esa terminación nerviosa, ¿no?, que como vemos va por una vía aferente a llegar hasta las astas posteriores de la médula espinal, nos está mostrando de que la terminación nerviosa puede liberar algunas sustancias, ¿no? Dentro de esas sustancias que puede liberar
están justamente los llamados opioides o receptores de opioides que van a participar entonces en la modulación del dolor. Estas sustancias entonces pueden al ubicarse a nivel de la terminación nerviosa y ser estimulados por opioides producidos en nuestro cuerpo, por endorfinas o dinorfinas, disminuir la transmisión del dolor hacia el sistema nervioso central. Pero así como hay sustancias como estos receptores opioides que pueden expresarse en las terminaciones nerviosas y ayudar a disminuir la sensación de dolor, también existen algunas sustancias proalgógenas, ¿no?, como la sustancia P o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Esta sustancia P entonces puede ser liberada de la terminación nerviosa y facilitar la estimulación de otras terminaciones. A eso esto llevaría a una amplificación de la sensación de dolor. Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que la terminación nerviosa puede modular mediante receptores opioides una inhibición de la percepción del dolor, pero también puede liberar algunas sustancias proalgógenas o proalgésicas que van a actuar sobre otras terminaciones nerviosas y que pueden incrementar la sensación de dolor. Estos, para recordar la importancia, por ejemplo, de la serotonina en el núcleo magno del RAFE, ¿no?, a nivel de médula espinal. Acá tenemos las atas posteriores, ¿no?, y en lo que correspondería a la médula baja, no, a la médula alta, perdón, en todo caso ya cerca al bulbo, parte de la protuberancia, la presencia de este núcleo magno del RAFE que utiliza serotonina nos ayudaría a explicar la transmisión del dolor. Tanto la serotonina como algunas sustancias como las endorfinas o la encefalina pueden modular que el dolor sea transmitido con menor intensidad hacia el sistema nervioso central. Esto lo estamos viendo mejor en esta diapositiva. Entonces podemos ver que hay una neurona presináptica, una neurona postsináptica, y que la neurona presináptica, mediante la liberación, por ejemplo, de sustancia P, la liberación de glutamato, puede activar a la postsináptica y esto facilita la transmisión del dolor. Por otro lado, hay neuronas o interneuronas inhibitorias que, liberando GABA o glicina, pueden inhibir a la neurona postsináptica para reducir la transmisión dolorosa. Y eso mismo puede tener lugar mediante receptores opioides. La presencia de receptores opioides también puede inhibir en la neurona postsináptica la generación de la sensación dolorosa. Existen algunos AINES que son particularmente eficaces en el control del dolor y para ello debemos recordar que existe una COX-2 constitutiva del sistema nervioso central que aumenta la síntesis de prostaglandina E2. La prostaglandina E2, como vemos en la figura, facilita la entrada de sodio y aumenta la despolarización de la neurona postsináptica. Entonces podríamos decir que la neurona postsináptica está modulada de manera activa, ¿no?, promoviendo su despolarización mediante el glutamato, por ejemplo, mediante la sustancia P, que van a favorecer la neurotransmisión, pero está modulada negativamente, ¿no?, está modulada para no transmitir el dolor con GABA-glicina, con sustancias opioides, ¿no?, y que un factor importante que puede ayudarnos a explicar por qué algunos AINES son eficaces en el control del dolor a nivel central, a nivel del asta posterior de médula espinal, por ejemplo, es la presencia de la ciclooxigenasa 2 constitutiva, que mediante prostaglandina E2 facilita la despolarización y coadyuva en la transmisión del dolor. Los receptores opioides, como sabemos, u opiáceos, trabajan con diferentes subtipos de moduladores, ¿no? Pueden ser pues la morfina, la meperidina, ¿no?, la codeína, el tramadol. Todos los receptores opioides tienen subtipos, ¿no?, mu, kappa, sigma. Entonces nosotros lo que queremos recordar es la forma de actuar de los receptores mu. Entonces acá podemos ver que el receptor mu puede ubicarse tanto a nivel presináptico como postsináptico. La presencia del receptor mu a nivel presináptico lo que va a hacer entonces es inhibir la activación de la adenilato ciclasa, reduciendo los niveles de AMP cíclico. Al disminuir los niveles de AMP cíclico ya no entra calcio, se bloquea la entrada de calcio y al bloquearse la entrada de calcio no hay liberación de neurotransmisores, por lo tanto se inhibe
el pasaje del impulso nervioso de la primera a la segunda neurona. En otras palabras, se inhibe la transmisión del dolor. Cuando hablamos del receptor Mu a nivel postsináptico, entonces encontramos que este receptor Mu a nivel postsináptico puede facilitar la entrada de potasio, la salida de potasio, puede abrir canales de potasio. Potasio es un ioncito sólico. Al salir el potasio, la neurona se hiperpolariza y se vuelve refractaria, ya no puede producirse tampoco transmisión del dolor. Entonces, los receptores opiáceos, sean Mu, kappa, sigma, delta, según su clasificación, van a actuar tanto a nivel pre como postsináptico, y la idea es que a nivel presináptico no permiten la entrada de calcio, por lo tanto no hay exocitosis y liberación de neurotransmisores, y a nivel postsináptico lo que van a hacer es permitir la salida de potasio, negativizando más de lo habitual la neurona postsináptica, generando una hiperpolarización, y entonces no hay transmisión del impulso nervioso, ¿no? Esa es la base del mecanismo de acción de los receptores opioides. En el caso de la migraña, hay que considerar que la vasodilatación de las arterias meningias es importante en la patogenia del proceso. Entonces, cuando las arterias meningias están vasodilatadas, esa vasodilatación es transmitida por una neurona aferente, ¿no?, que llega al ganglio trigeminal. De ahí se generan sinapsis con las neuronas de las astas posteriores de la médula espinal, que van hacia el tálamo y de ahí a la corteza cerebral para la percepción del dolor. Sin embargo, estos estímulos producidos de manera continua a lo largo del tiempo, la migraña es un proceso crónico, entonces pueden hacer que estímulos provenientes de la región del ojo o de la cara, al llegar también al ganglio trigeminal, sean interpretados como estímulos dolorosos. Al llegar hacia el ganglio que contiene o posee una neurona sensibilizada, sobreestimulada, entonces puede la palpación o la presión del globo ocular puede generar un dolor intenso, como si hubiera un daño en el globo ocular, y en realidad lo que sucede es que la neurona está llegando hacia el ganglio trigeminal que está sensibilizado como consecuencia de la migraña, y la sensación es interpretada como dolor, ¿no? Esa hipersensibilidad, ese dolor transmitido desde la piel de la región periorbicular se llama alodinia, ¿no? Y puede haber también, pues, en la migraña sentirse una sensación pulsátil a nivel del globo ocular. Bueno, esto nos muestra que cuando la neurona está sensibilizada, es posible con una neurona sensibilizada que aún en ausencia de vasodilatación, la sensibilización de la primera puede haber sensibilizado a la segunda neurona, y como dijimos, cualquier estímulo pequeño que no venga del vaso sanguíneo, sino venga de la piel, por ejemplo, y que llegue a la segunda neurona, puede percibirse como doloroso, ¿no?, y dar la sensación que llamamos de alodinia, es decir, dolor a la palpación o al tacto en alguna región de la piel. En la patogenia y la migraña hay una vía de retroalimentación, ¿no? La dilatación de las arterias meningias transmiten la sensación por vía trigeminal hacia los núcleos correspondientes, pero hay un retorno que activa nuevamente el proceso de vasodilatación, de inflamación, y que es mediada por una rama del nervio facial, de manera de que hay un circuito de retroalimentación que parte de las arterias meningias, va hacia el tronco encefálico y de ahí regresa por el facial para producir una retroalimentación positiva sobre el proceso inflamatorio y de dilatación de las arterias meningias. En la migraña hay vómitos, ¿no? Los vómitos, los mencionamos, estaban relacionados con receptores 5-HT3. Se ha encontrado que en la migraña hay un aumento de los niveles de serotonina que podrían estar actuando sobre los receptores 5-HT3, entonces, que forman parte de la zona quimiorreceptora, está en el área postrema, ¿no?, en el límite de la barrera encefálica, en el bulbo raquídeo, y a partir de ahí parten estímulos que llegan hasta el centro del vómito, y ya pues envía los impulsos al frénico, ¿no?, al diafragma, ¿no?, al tubo digestivo para generar el vómito. Entonces es importante en el caso de la migraña considerar estos receptores, sobre todo los 5-HT3 que están en el área postrema, los D2 que también pueden participar en la etiología del vómito, para bloquearlos y tratar de reducir los problemas de náuseas y vómitos asociados a migraña.
La migraña es una canalopatía, ¿no? Hay migrañas, hay formas de migrañas como la migraña hemipléjica familiar, donde se han detectado mutaciones en los canales de calcio. Y al haber una mutación en el canal de calcio, entonces se facilita la entrada de este ion excitatorio y aparece el problema de dolor. Se ha encontrado asimismo en la migraña que las terminaciones nerviosas que están relacionadas con los vasos sanguíneos, en este caso con las arterias meningias, ¿no? Pueden liberar una sustancia llamada péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que habíamos dicho que es una sustancia proalgésica que favorece el dolor. Entonces, actuando en terminaciones nerviosas puede producir una estimulación que se traduce como sensación dolorosa, pero actuando a nivel de los mastocitos, como podemos ver en la figura, va a degranularlos, va a permitir la liberación de histamina, y la histamina también es un modulador importante del dolor. En la misma, el mismo péptido, el mismo CGRP, el mismo péptido relacionado con la calcitonina puede actuar en el músculo liso, generar una vasodilatación, y esa vasodilatación puede llevar entonces a el estiramiento de las paredes de la arteria, y ese estiramiento de las paredes de la arteria estimula los receptores TRPV, ¿no? Sensibles a los estímulos mecánicos, y aparece la sensación de dolor. Y finalmente, el mismo CGRP, es el mismo péptido que hemos mencionado, puede actuar como un neurotransmisor, facilitando a nivel de las astas posteriores de médula espinal la activación de la sensación de dolor. Entonces, para fines ya de los medicamentos que vamos a considerar, es importante recordar estos subtipos de receptores para la serotonina: el 5-HT1B, el 5-HT1D y el BD, y además el 1F. ¿Qué importancia tiene el 5-HT1B? Que se encuentra a nivel del vaso sanguíneo. Cuando este receptor es activado, la adenilato ciclasa disminuye. Al disminuir la adenilato ciclasa, hay menos AMP cíclico, y el AMP cíclico en el vaso sanguíneo es relajante. Entonces, si disminuye el AMP cíclico, la arteria va a tender a contraerse, va a favorecerse una contracción de la arteria, y esa contracción va a reducir el dolor. Otro aspecto importante: el 5-HT1D se halla a nivel de las terminaciones nerviosas. Este 5-HT1D, como todos los 5-HT1, disminuye la adenilato ciclasa. Entonces va a haber acá una disminución de AMP cíclico. Y dijimos hace unos minutos que el AMP cíclico en el tejido nervioso es excitador. Cuando hay disminución, ya no entra el calcio, ya no se liberan entonces sustancias como el CGRP, sustancias como el neuroquinina o la sustancia P, de manera de que se reduce la liberación de sustancias que estimulan al dolor. Entonces la idea es, al activar estos subtipos de receptores, vamos a favorecer la vasoconstricción, y en este caso vamos a reducir la liberación de sustancias proinflamatorias. Y si hablamos a nivel de la neurotransmisión, al estimular estos receptores, inhibiendo el AMP cíclico, no hay entrada de calcio y se reduce la transmisión del impulso doloroso o de la sensación de dolor. De manera que esos aspectos son fundamentales para entender lo que va a pasar en el tratamiento de la migraña. Finalmente, acá tenemos nosotros los receptores de dopamina. Los receptores de dopamina pueden ser de subtipo D1 o de subtipo D2. Los receptores D1 en general son estimulantes y trabajan con AMP cíclico y aumentan la entrada de calcio. Y los receptores D2, ¿no?, pueden ser receptores inhibidores que reduzcan más bien los niveles de AMP cíclico, pero que en algunos sitios activen la entrada de calcio por esta cascada que se llama el trifosfato inositol. Entonces los receptores D1 tienen una función principalmente excitadora y los D2 principalmente inhibidora, ¿no?, aunque en algunos sitios pudieran también tener efectos excitadores. Se ha encontrado que la dopamina aumenta también en los pacientes con migraña, de manera que el bloqueo de los receptores, ¿no?, el antagonismo sobre estos receptores D1 o D2 puede ayudar a reducir la neurotransmisión y también a tener cierto efecto analgésico. En cuanto al manejo de la migraña propiamente dicha, hemos rescatado este esquema porque la migraña es un problema que es más frecuente en las mujeres. Ciertamente hay una relación con los niveles de estrógeno. De hecho, hay una migraña que se llama migraña menstrual, ¿no?, y que se presenta pues en los días previos, durante o en los días posteriores al ciclo menstrual. Por lo tanto, es una migraña predecible.
Para el manejo de esta migraña, que es predecible en el sentido que coincide con el ciclo menstrual, entonces se ha considerado pues el uso de los AINES, combinar algunos analgésicos que pueden ser AINES, por ejemplo, con el tramadol, que es un opioide atípico, los ergóticos, ¿no?, que se usan mucho en nuestro medio, sin embargo tienen algunas observaciones respecto a su eficacia, y los triptanes, ¿no? Entonces esos son algunos los medicamentos que se consideran. Si la respuesta es inadecuada, si el problema es severo, si persiste a pesar de que se ha hecho el manejo apropiado, entonces habría que tratar de hacer terapias profilácticas, ¿no?, de corto plazo, y con eso podría solucionarse el problema. Las drogas sugeridas según el esquema podrían ser triptanes, que deberían empezarse 2 días antes de la fecha probable de la menstruación, ¿no?, y mantenerse por lo menos por una semana. Entonces sería una forma de manejar el problema cuando es particularmente severo, ¿no?, recurrente, a pesar de que se está haciendo un manejo sintomático. En el caso de la migraña no menstrual, que sería no relacionada con la menstruación, pero también podríamos hablar de la migraña que se presenta en pacientes varones, ¿no? Podría también considerarse así, no menstrual, presentarse en cualquier momento. Bueno, hay 2 posibilidades, ¿no? Que los episodios sean cortos, que no sean muy severos en particular, o que sean episodios que se presenten de forma frecuente, ahí está descrito por lo menos más de 2 veces por semana, o que sean muy prolongados, ¿no? Entonces la severidad y la duración del episodio va a diferenciar 2 grupos. En el primer grupo, donde los episodios son cortos y no son muy frecuentes, ¿no?, periodos infrecuentes, entonces para el manejo deben considerarse los mismos medicamentos que se han mencionado. Y si la respuesta es inadecuada, bueno, se pueden agregar complementariamente corticosteroides o algunos opioides, ¿no?, porque el dolor pudiera ser severo o no responder apropiadamente a la terapia convencional. Cuando los episodios son muy seguidos, ¿no?, o muy frecuentes o son muy severos e invalidantes para el paciente, entonces se puede intentar primero un manejo sintomático, pero si la respuesta es inapropiada, entonces ya hay que pensar en la llamada terapia profiláctica de largo plazo, ¿no?, prevención diaria. Y esa prevención diaria puede hacerse con fármacos como el topiramato, que es un anticonvulsivante. Puede hacerse con bloqueadores de canales de calcio, como la flunaricina, porque el calcio, hemos visto, es una sustancia excitadora importante. Puede hacerse con algunos antidepresivos tricíclicos, que justamente tienen la función de bloquear la entrada de sodio o calcio a las células. Entonces los antidepresivos tricíclicos tipo amitriptilina pueden ser fármacos alternativos. Y puede hacerse también con algunos bloqueadores beta bloqueadores, había dicho bloqueadores de canales de calcio, es correcto, pero también hay beta bloqueadores de tipo propranolol. El propranolol o el nadolol, por ejemplo, beta bloqueadores no selectivos, entonces pueden disminuir, en este caso, la liberación de noradrenalina, y esa liberación de noradrenalina reducida puede ayudar también a reducir la excitabilidad del sistema nervioso, de manera que estos serían los fármacos para la terapia profiláctica. Respecto a los AINES, entonces recordar que hay niveles de selectividad para estos AINES, ¿no? Entonces tenemos nosotros que hay índices de selectividad COX-1, COX-2 muy altos, por ejemplo para el piroxicam, que debía ser un medicamento que ya debería estar casi proscrito, lo cual sugiere que es muy selectivo para la COX-1, por lo tanto muy gastrolesivo, muy dañino para el riñón, mientras que hay en la parte media unos que tienen una selectividad casi equivalente, o sea, igual para la COX-2 que para la COX-1, tipo naproxeno, que son relativamente seguros y con un costo razonable. Y tenemos lo que conocemos pues como los AINES selectivos para la COX-2, ¿no?, con niveles, con índices de selectividad de 0.026, en fin, ¿no?, menores a 1. El meloxicam es uno de los fármacos interesantes de este grupo y los otros son los COXIB. Por supuesto que
Son fármacos eficaces en la medida en que no actúan sobre la COX-1, no lesionan pues la mucosa gástrica, tienen una seguridad renal un poco mayor, pero hay COX-2 constitutiva en el corazón, y entonces en el corazón hay ciertas objeciones al manejo de estos medicamentos, de manera que lo hemos querido refrendar con una diapositiva, ¿no? Los riesgos cardiovasculares de los AINES. Entonces, en comparación con el uso de ningún AINE, como dice la diapositiva, los cocientes de riesgo para muerte o muerte súbita o infarto de miocardio, ¿no?, están ahí. Por ejemplo, 1.01 para ibuprofeno, ¿no?, y 2.01 para celecoxib, 2.13 para rofecoxib, que ya está retirado del mercado. De manera que el ibuprofeno, por ejemplo, es un medicamento como el naproxeno, seguros desde el punto de vista cardiovascular en comparación con el rofecoxib o celecoxib, ¿no? Entonces, para los COX-2 selectivos se ha observado un aumento dependiente de la dosis de riesgo cardiovascular, incluido el diclofenaco, que tampoco es un fármaco muy inocente desde el punto de vista cardíaco. Entonces, como dice la recomendación, pues debe ser cauteloso y las dosis deben evitarse si es posible, ¿no?, para reducir el riesgo de infarto o muerte súbita por estos AINES que tienen selectividad COX-2. Entonces, naproxeno, que tiene un índice COX-2, COX-1, parece un medicamento interesante para revisarlo. Y respecto a su farmacocinética, importante que su inicio de acción se da en 1 hora, por vía oral obviamente es la presentación que tenemos, ¿no?, con un máximo entre 1 a 4 horas. Entonces es un efecto relativamente rápido, ¿no?, con una duración de hasta 7 horas. La biodisponibilidad casi es 100% por vía oral, es otro factor importante. Casi todo se absorbe, aunque algo se puede reducir esta biodisponibilidad con los alimentos, ¿no? Ahora, comparativamente hablando, es similar su eficacia a otros derivados del ácido propiónico. Estamos hablando de ibuprofeno como fármaco que se compara generalmente con el naproxeno, ¿no? Las reacciones adversas son conocidas, las que tienen la mayoría de AINES, ¿no?, el proceso de irritación de la mucosa gástrica, el dolor abdominal, algunas reacciones de hipersensibilidad. Es posible, curiosamente, que algunos AINES puedan producir también dolor de cabeza. Bueno, y la inhibición de las prostaglandinas puede deteriorar un poco la función renal, ¿no? Con el paracetamol puede haber una mayor toxicidad hepática, con los glucocorticoides mayor lesión de estómago, ¿no? Y con los hipotensores hay un antagonismo, porque los hipotensores basan parte de su efecto en las prostaglandinas, y el naproxeno inhibe la síntesis de prostaglandinas, de manera que hay un efecto antagónico respecto a los hipotensores. Algunas contraindicaciones que están claras ahí, y en el embarazo pues se considera un medicamento que sobre todo al final del embarazo no debe administrarse, porque puede inducir un cierre precoz del conducto arterioso y hipertensión pulmonar en el producto, ¿no? Entonces, eso depende un poco del momento para valorar el riesgo de efecto adverso. El ketorolaco es un AINES también, ¿no? Pero el ketorolaco es un AINES que tiene una afinidad muy alta por la COX-2, una buena penetración al sistema nervioso, y al bloquear a la COX-2 constitutiva del sistema nervioso es un antinociceptor central. Se bloquea los receptores para la prostaglandina E a nivel de las astas posteriores de médula espinal y probablemente a nivel talámico, de tal manera que tiene una potencia y una eficacia mayor a los otros AINES. Es el AINES con mayor potencia analgésica, ¿no? Importante también que puede administrarse por diferentes vías, incluida la endovenosa, donde puede iniciar su efecto en 1 minuto, ¿no? Entonces es una variable a considerar. Por vía oral una biodisponibilidad del 100%, ¿no? Eso también es importante, una muy buena absorción por vía oral, y supera todos los AINES como analgésico, ¿no? Puede inclusive a la dihidroergotamina, que es un fármaco que se usa con mucha frecuencia en nuestro medio, ¿no? Hay muchos productos que contienen ergotamina en su presentación. Puede ser equivalente a los triptanes, y se ha encontrado que 30 miligramos de ketorolaco equivale a 9 miligramos de morfina, lo que nos da una idea de su potencia analgésica, ¿no? Entonces esa es una variable a considerar. Las mismas reacciones adversas que para los otros AINES, las mismas precauciones que hay que tener. Hay mayor riesgo de sangrado por el ketorolaco, ¿no? Se ha descrito ese efecto antiagregante plaquetario y riesgos de sangrados por ketorolaco
es un poco más alto que con otros AINES, ¿no? Y ahí están las dosis, inclusive se puede usar vía endovenosa en infusión continua, pero en no menos de 8 minutos. Se tiene que hacer una infusión lenta, ¿no? Una administración lenta del medicamento, no puede hacerse una administración rápida. La vía intramuscular, normalmente 60 miligramos intramuscular deben abortar un dolor del tipo de la migraña, ¿no? Bien, y volvemos a recordar esta diapositiva para tener en cuenta que los receptores 5-HT1 no son los receptores donde trabaja pues el AMP cíclico, ¿no? Y el AMP cíclico está disminuido. Y ya habíamos dicho de que si hablamos del músculo liso vascular, al disminuir el AMP cíclico se genera vasoconstricción. Al hablar de las terminaciones nerviosas se va a producir un proceso de inhibición de la liberación de sustancias proinflamatorias, y a nivel de las astas posteriores de médula espinal se va a inhibir la transmisión del dolor. Entonces los medicamentos que actúen a este nivel van a ser eficaces. Uno de los medicamentos que puede tener parcialmente por lo menos un efecto de este nivel es el tartrato de ergotamina, ¿no? Que vienen numerosos preparados comerciales para el manejo de la migraña, ¿no? Entonces el problema es que la ergotamina es un agonista y un antagonista, o sea, puede actuar de las dos formas, puede estimular como puede inhibir, entonces la respuesta a veces no es tan predecible. Actúan receptores alfa 1, lo cual genera una vasoconstricción importante, pero no solo en las arterias meningias, que es donde se origina la migraña, sino también en las arterias periféricas. Entonces es un aspecto que debería tenerse en cuenta. Puede bloquear a receptores o estimular receptores 5-HT1 de diferente tipo y 5-HT2. De manera de que al ejercer un efecto activador del 5-HT1 estaría bien. Pero si lo bloquea, porque a veces es antagonista, entonces no sería muy beneficioso. Entonces, este hecho de que pueda actuar como agonista o antagonista es uno de sus problemas. En 5-HT2 nos convendría que fuera un antagonista para que no entrara el calcio, ¿no? Si es en terminaciones nerviosas. Y si es en músculo, nos convendría que favoreciera la entrada de calcio para que el músculo liso se contraiga y no produzca dolor. Entonces es posible que produzca estas respuestas que estamos mencionando, pero al poder actuar de las dos maneras no siempre la respuesta es la más apropiada. Inclusive puede tener un efecto a nivel dopaminérgico. El inicio de acción puede ser un poco lento, ¿no? La duración sí puede ser prolongada y este es un problema serio a veces, ¿no? La biodisponibilidad es menor del 5%. Entonces, del total del fármaco administrado, solo un 5% alcanza la circulación sanguínea y llega a producir el efecto, ¿no? Entonces, si hay problemas de náuseas o vómitos, como sucede muchas veces en la migraña, menos proporción del medicamento se va a absorber y menos eficaz podría ser, ¿no? Entonces, comparativamente es más eficaz, por ejemplo, que el ácido acetilsalicílico y que algunos AINES, pero es inferior a los triptanes. Los problemas tienen que ver con que al estimular los receptores alfa puede producir vasoespasmo periférico, vasoespasmo coronario. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con este medicamento. Y puede también generar cefalea, hay una cefalea por ergotamina. Se llama migraña transformada, de manera que hay que suspender a veces la ergotamina. Hay pacientes que toman micristine, digravin, cualquiera de esos medicamentos para la migraña lo toman de manera prolongada y a veces el dolor de cabeza ya es por la ergotamina, ya no es por la migraña, y hay que suspender el medicamento para que remita la cefalea. En cuanto a sus interacciones, no se deben combinar con triptanes, pues no se pueden combinar con triptanes simultáneamente, porque los triptanes tienen efecto 5-HT1, pueden producir contracción de las arterias coronarias y estos también, entonces por ahí pueden generar una isquemia miocárdica, ten cuidado, ¿no? Los beta bloqueadores pueden antagonizar un poco también su efecto, y los macrólidos pueden aumentar las concentraciones séricas de ergotamina. Los macrólidos inhiben el metabolismo de la ergotamina, de manera que pueden aumentar sus concentraciones. Eso es importante, ¿no? Muchas personas pueden estar tomando ergóticos y al mismo tiempo usar pues acitromicina. La acitromicina va a aumentar los niveles de ergotamina y puede dar intoxicación y vasoespasmo periférico, ¿no? Aumento de la presión arterial. Se contraindica en la hipertensión arterial grave o en la vasculopatía periférica o en los trastornos no vasculares de hipoperfusión coronaria o en la insuficiencia renal. En el embarazo es clase X, ¿no? Ese medicamento produce la muerte del producto. Entonces tiene
una serie de problemas la ergotamina. Sin embargo, es un medicamento que se usa con relativa frecuencia. Finalmente, el sumatriptán es un agonista selectivo pues, de los receptores 5-HT1B y 5-HT1D que inhiben la adenilato ciclasa. Entonces, eso va a favorecer la contracción de las arterias meningias y va a favorecer también la disminución de la transmisión de los impulsos. Ahí por vía subcutánea, el problema es el costo, ¿no? Es un medicamento de costo alto. El beneficio puede ser también alto, pero el costo es alto, sobre todo el inyectable, ¿no? Inicio en 30 minutos por vía subcutánea, en 10 minutos, perdón, y en 30 minutos por vía oral. Una duración de unas 2 horas, no tiene un efecto muy prolongado y la biodisponibilidad tampoco es muy buena. Sin embargo, es un medicamento que se considera eficaz y selectivo, ¿no? Superior a la ergotamina, superior a la mayoría de AINES, puede ser igualado ahí o quizás superado por el ketorolaco, y un poco inferior porque tiene mayor biodisponibilidad al rizatriptán, ¿no? El rizatriptán tiene una mejor biodisponibilidad. En cuanto a las reacciones adversas, puede haber el fenómeno de vasoespasmo, ¿no? Coronario, y el riesgo de sedación en algunos pacientes, ¿no? Las interacciones, los antidepresivos tricíclicos, entonces pueden agravar el problema de sedación. Con la ergotamina y la dihidroergotamina no hay que usarlos dentro de las primeras 24 horas. Si un paciente está usando ergotamina y dihidroergotamina, hay que esperar un día antes de que pueda usar triptán y viceversa. O sea, no deben combinarse los triptanes con los ergóticos. Nunca deben combinarse el mismo día. Deben haber 24 horas por lo menos de intervalo para evitar el problema coronario, ¿ya? Está contraindicado en la cardiopatía isquémica, en la hipertensión arterial no controlada, en la insuficiencia renal. Las dosis figuran en la parte inferior. El rizatriptán, en comparación con los otros triptanes, por ejemplo, tiene un perfil farmacocinético más apropiado, ¿no? Alivia el dolor a las 2 horas, ¿no? Hay preparaciones de liberación prolongada, ¿no? Y se mantiene el paciente libre de dolor por un tiempo también adecuado. El efecto es consistente, ¿no? Es adecuado, ¿no? Y lo único que podría ser una observación es que la tolerabilidad, el riesgo de náuseas, por ahí a veces de dolor abdominal, de que pueda aparecer alguna cefalea, ¿no? Es un poquito más frecuente con el rizatriptán. Entonces, es uno de los medicamentos o de los triptanes más apropiados. Sin embargo, repetimos, son medicamentos caros, ¿no? Algunas características farmacocinéticas donde se puede apreciar que el sumatriptán, por ejemplo, tiene una biodisponibilidad del 14%, ¿no? O sea, muy poquito se absorbe el medicamento. En cuanto al rizatriptán, tiene una biodisponibilidad del 40%, o sea, la proporción de absorción es mayor. Y la mayoría de los nuevos triptanes, no todos los tenemos disponibles, superan en biodisponibilidad por vía oral al sumatriptán, ¿no? Que fue el primero que salió y el que tenemos más disponible. En la migraña hay náuseas y vómitos, entonces tenemos dos alternativas, el uso de metoclopramida y el uso de domperidona. Ambos son antagonistas de 2, ¿no? Antagonistas de los receptores de dopamina, 2. La idea es que la metoclopramida, ¿no es cierto?, ha demostrado que no solamente puede tener un efecto antiemético, también tiene un efecto analgésico, y eso es importante, ¿no? De manera de que en gestantes, por ejemplo, que no pudieran usar AINES, que no pudieran usar sumatriptán, que no pueden usar definitivamente ergóticos, la metoclopramida es un fármaco alternativo interesante, ¿no? Podría combinarse pues con paracetamol, que es seguro en el embarazo, ¿no? Y la metoclopramida, al ser un medicamento que se considera también seguro en el embarazo, podría ayudar a controlar una migraña en una embarazada, que es una situación particular, ¿no? Entonces, si bien hay alguna reserva respecto a los niños y a las gestantes en general, ¿no?, la metoclopramida se puede administrar en el embarazo, ¿no? Entonces es un medicamento interesante porque ayuda a controlar las náuseas y vómitos y puede tener un efecto analgésico, puede tener una eficacia analgésica, combinado con un AINES o combinado con el paracetamol, por ejemplo. Entonces podría ser una alternativa interesante para el manejo de la migraña. La domperidona tiene las mismas características, penetra menos la barrera hematoencefálica y tiene menos riesgo de discinesias, o sea, la metoclopramida puede generar lo que llamamos movimientos extrapiramidales, ¿no? La domperidona tiene menos riesgos de esos efectos adversos,
tenemos también domperidona disponible, así que podría ser una alternativa capaz en pacientes ancianos o en pacientes pediátricos donde no se quieren generar temblores, sacudidas, ¿no? Finalmente, la codeína, que tendría nuestra alternativa de manejo, por lo que podemos disponer de ella sin la receta especial, digamos, que requieren los opioides. Agonista mu, ya recordamos cómo actuaban los receptores mu, actúa a nivel supraespinal principalmente, hay una abundancia y un importante control del dolor a nivel supraespinal. Un inicio rápido por vía intramuscular, ¿no? Se transforma en morfina, pues, ¿no? Al final la codeína se convierte en morfina por un metabolismo hepático, de manera que casi podríamos considerarla como un profármaco, ¿no? Y supera pues a los otros medicamentos, ¿no? Tiene una equivalencia de 120 a 10 con la morfina, o sea, 120 miligramos de codeína equivalen a 10 miligramos de morfina. Entonces, inclusive podríamos ver, si recordamos, que ketorolaco, que había una equivalencia de 30 a 9, que el ketorolaco pudiera tener más eficacia analgésica que la codeína, porque se necesitan 120 miligramos de codeína para equivaler a 10 de morfina y 30 miligramos de ketorolaco para equivaler a 9 de morfina. En fin, pero la codeína es definitivamente pues un opioide, ¿no? Sus efectos adversos ya conocidos, ¿no? La somnolencia, ¿no? La depresión de la motilidad del tubo digestivo, la depresión respiratoria, que es capaz lo más temible, ¿no? El riesgo de náuseas que se presentan con todos los opioides, incluido la codeína. Con la metoclopramida se puede antagonizar un poco ese efecto nauseoso. La loperamida, también conocido como Donafan, puede reforzar el proceso de constipación o estreñimiento que produce la codeína. La loperamida es un opioide, pero sin penetración al sistema nervioso central, ¿no? Y con la furazolidona o con el etanol también están contraindicadas, pueden dar algunas reacciones pues de depresión del sistema nervioso, ¿no? O el riesgo de cierta toxicidad a nivel hepático. En las contraindicaciones, insuficiencia respiratoria, una diarrea pues que sea infecciosa, ¿no? Una insuficiencia renal severa, en fin, estarían entre las contraindicaciones en este caso de la codeína. Para terminar, tendríamos que considerar a los fármacos profilácticos. Entonces, habíamos dicho que para la profilaxis del problema de migraña podríamos tener en cuenta a los beta bloqueadores como el metoprolol o propranolol, ¿no? El nivel de evidencia es bueno, es un nivel de evidencia A, ¿no? Ahí están las dosis diarias que habría que administrar. Entonces, por la severidad del dolor, por la severidad o la frecuencia del dolor, habría que tener en cuenta a los beta bloqueadores. Estos beta bloqueadores entonces van a reducir la activación noradrenérgica excitadora, y eso puede ayudar a prevenir las crisis de migraña. Otra alternativa son los bloqueadores de canales de calcio tipo flunaricina, y se ha encontrado que el topiramato en particular, también el ácido valproico, ¿no? Que bloquean justamente canales de calcio que tienen que ver con reducción de la excitabilidad dependiente de sodio, pueden ayudar a prevenir los problemas de migraña. El problema es que el ácido valproico puede ser un poco hepatotóxico, ¿no? Y por eso no es una alternativa de primera línea en la actualidad. En las reacciones adversas medicamentosas, el topiramato no produce las mismas reacciones adversas que se producen en la epilepsia. Eso parece tener que ver un poco con que el mecanismo de producción de la epilepsia es diferente pues al mecanismo de producción de la migraña. Por ejemplo, en los casos de epilepsia se han encontrado reacciones adversas de tipo conductual y cefaleas, ¿no? Mientras que en el caso de la migraña predominan trastornos cognitivos y alteraciones en el gusto, ¿no? Disgeusias, ¿no? Entonces, los pacientes con migraña y los pacientes con epilepsia no muestran el mismo tipo de reacción adversa cuando se manejan con topiramato. Las reacciones son un poco diferentes y eso puede tener que ver también con la patogenia de cada proceso. Y una relación de los medicamentos que pueden ser profilácticos en el caso de migraña. Bien, eso sería la parte correspondiente a las cefaleas. Bien, y el siguiente tema tiene que ver con el EBC hemorrágico, ¿no? Es también un tema de neurología y que va a permitirnos comentar algunos medicamentos más que tienen utilidad en el problema de neurología, ¿no? Recordar brevemente, ¿no? Los moduladores, acetilcolina, noradrenalina, serotonina, dopamina, histamina,
que desde el tronco encefálico, ¿no?, generan estímulos sobre la corteza cerebral y que son los responsables de los procesos cognitivos, los procesos afectivos, la ansiedad, la emoción. Tener en cuenta los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿no?, cuya despolarización, cuyo pasaje desde el estado cerrado hasta el estado abierto, ¿no?, que es progresivo, permite pues el flujo de sodio y la despolarización neuronal, y tener en cuenta que hay canales de sodio que una vez que han sido abiertos pasan luego al estado inactivo, y en estado inactivo lo que queremos entender es que la parte interna del canal está cerrada, pero la parte externa está abierta. En ese momento en que la parte interna está cerrada es cuando hay muchos medicamentos que tienen efecto inhibidor sobre estos canales, que se unen por la porción interna y bloquean el flujo del ion, de tal manera que inhiben el funcionamiento neuronal. Las convulsiones, que son problemas relativamente frecuentes en neurología, pueden asociarse con mutaciones, ¿no?, mutaciones tanto en los canales de sodio como en los canales de potasio. Entonces acá podemos apreciar que la apertura de un canal de sodio por un tiempo más prolongado al habitual, o la canalopatía que dañe el canal de sodio y permita ingresos de cantidades excesivas de sodio, trastorna la repolarización, genera remanentes de sodio que aumentan la excitabilidad y pueden dar lugar a las convulsiones. Y lo mismo puede suceder con un canal de potasio. Cuando el canal de potasio permanece abierto o está deteriorado y genera una pérdida de potasio mayor a la habitual, se acumula el potasio en el medio extracelular y cuando la neurona quiere repolarizarse tiene dificultades. De modo de que este exceso de potasio dificulta la repolarización, facilita una nueva excitación y aparecen también los procesos de convulsiones. Esto corresponde a un receptor NMDA. El receptor NMDA es un receptor para el glutamato. El glutamato es un aminoácido excitatorio. Para que aparezcan convulsiones hay un desbalance entre los efectos GABAérgicos y los efectos glutamatérgicos. Entonces el predominio de la acción del glutamato abriendo canales NMDA por donde entra sodio y calcio favorece también la excitabilidad y la aparición de convulsiones. Y esto es el receptor GABA-A. El receptor GABA-A es un canal de cloro, ¿no? El ingreso de cloro, como recordaremos a través del canal GABA-A, produce una negatividad interna en la neurona, la hiperpolariza y entonces va a dificultar la aparición de las convulsiones, va a ayudar a controlar las convulsiones. Hay un equilibrio, definitivamente existe un equilibrio entre los receptores excitatorios de glutamato y los receptores inhibitorios de tipo GABA, ¿no? Cuando se altera ese equilibrio, entonces pueden aparecer las convulsiones. Si no funcionan los GABA o predomina mucho el glutamato, pueden aparecer las convulsiones. El receptor GABA tiene un sitio para el GABA, que es un neurotransmisor que se encuentra en nuestro organismo, y en el mismo receptor GABA recordaremos que hay un sitio para las benzodiazepinas, que son anticonvulsivantes importantes, ¿no?, que al unirse a su sitio correspondiente facilitan la unión del GABA y la apertura del canal de cloro, ¿no?, lo cual lleva a la hiperpolarización, a la inhibición y al control de la convulsión. En una diapositiva previa vimos que desde el tronco encefálico había neuronas que trabajaban liberando noradrenalina, dopamina, serotonina, y estas sustancias van a activar a neuronas que se dirigen hacia la corteza cerebral y que tienen respuestas excitatorias o generan respuestas excitatorias. Para evitar una sobreestimulación de estas neuronas que van hacia la corteza y que puedan aparecer convulsiones, existen interneuronas inhibitorias que son GABAérgicas, ¿no?, trabajan con GABA. Entonces la idea es que en la medida en que estas neuronas GABAérgicas estén funcionando, se va a inhibir la transmisión hacia la corteza de estímulos excitatorios que pudieran ser muy intensos y se reduce el riesgo de las convulsiones. Pero si es que estas neuronas GABAérgicas no funcionan adecuadamente, entonces no hay inhibidor, no hay regulador y los estímulos excitatorios pasan muy intensos hacia la corteza y pueden aparecer pues los problemas de las convulsiones como crisis de ausencia o como otro tipo de epilepsia. Cuando las convulsiones son muy repetidas y la persona no recupera la conciencia, hablamos del estado epiléptico, ¿no? Y para hablar del estado epiléptico hay que considerar
que inicialmente pues hay cambios en la desensibilización de los receptores, hay modificaciones en los neuropéptidos excitatorios, estamos hablando de glutamato, y una disminución de los inhibitorios, estamos hablando de GABA, y luego ya pues se produce inclusive un daño neuronal, ¿no? En cuestión de horas. En los problemas de EBC hemorrágico sabemos que la liberación de sangre entonces va a generar aumentos en los niveles de serotonina y endotelina. El daño vascular puede generar serotonina y endotelina que contrae el vaso sanguíneo. Y una consecuencia de la hemorragia intracerebral es que estas sustancias contraigan las arterias y generen una isquemia en la región distal, ¿no? Al sitio donde se está produciendo el vasoespasmo. Entonces, una situación siempre temida en los casos de hemorragia intracerebral. Por otro lado, la oxigenación, la hemoglobina oxigenada que se libera puede aumentar la proteínquinasa C, activar la ciclooxigenasa, generar algunas sustancias, unas prostaglandinas que también son vasoconstrictoras, y el mismo neuropéptido IE o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es un vasodilatador y que estaría disminuido, también puede colaborar en el proceso de vasoespasmo. La presencia de náuseas y vómitos que acompaña a las lesiones intracraneales, a los procesos intracraneales, puede ser dependiente de la compresión, ¿no?, que se produzca a nivel del tronco encefálico. El aumento de la presión intracraneana puede comprimir el tronco encefálico y activar el centro emético que está en el bulbo raquídeo o la zona quimiorreceptora, desencadenando náuseas y vómitos, pero también puede haber un compromiso difuso irritativo de la corteza cerebral o un efecto también mecánico sobre la corteza cerebral, y los estímulos en la corteza cerebral también pueden estimular al centro emético y generar náuseas y vómitos. Entonces puede haber uno de los dos mecanismos o pueden ser combinados los factores que en la hipertensión intracraneana conducen a las náuseas y vómitos. Y en el caso de la muerte celular, hay que considerar que la presencia de radicales libres, el aumento de calcio citosólico es nocivo para la mitocondria, libera algunos componentes como el citocromo C, y activa a las caspasas, y las caspasas son enzimas que lesionan el ADN y llevan a la muerte de la célula, ¿no? Entonces lo llamamos apoptosis cuando las caspasas están involucradas. Y el daño o la muerte de una célula puede liberar, ¿no?, citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral o la interleucina 1, que incrementa la producción de caspasas en otras neuronas y activa, ¿no?, el proceso de muerte celular o de apoptosis en neuronas que en principio no estaban tan afectadas, pero a partir de una primera neurona que muere, que está dañada, a partir de la liberación de los factores proinflamatorios, puede extenderse el daño a otras neuronas, ¿no? Y aunque esto no sea hemorrágico, de todas maneras sabemos que hay una región donde la vascularización se reduce, ¿no?, y hay zonas pues que se llaman isquémicas o necróticas, y hay zonas de penumbra, y la idea es que el vasoespasmo, en este caso está mostrando la diapositiva un EBC isquémico, ¿no?, por un émbolo, pero en el EBC hemorrágico igual el vasoespasmo actúa como si fuera una obstrucción y genera zonas necróticas y zonas de penumbra que hay que tratar de vascularizar apropiadamente para reducir las secuelas. En la hemorragia subaracnoidea entonces hay clasificaciones, ¿no? Las clasificaciones pueden incluir la escala ICOMA de Glasgow, ¿no?, y el nivel de déficit motor, es una forma de clasificar. La escala de Jung y Hess, ¿no?, que incluye el grado de deterioro neurológico desde la cefalea con rigidez de nuca leve hasta el coma con rigidez de descerebración, ¿no? Entonces esa es otra forma de clasificar, la escala de Jung y Hess. Y una escala un poco más integrada, ¿no?, porque incluye imágenes de tomografía, es la que estamos mostrando acá, ¿no? Está la escala ICOMA de Glasgow, está el déficit motor y está la presencia de hemorragia subaracnoidea, que puede estar ausente, que puede ser pequeña y abarcar los dos ventrículos laterales o ninguno de ellos, o que puede ser más voluminosa, una hemorragia digestiva subaracnoidea más notoria, y que puede estar presente, por ejemplo, en ambos ventrículos. Entonces, la intensidad de la hemorragia detectada por tomografía es un control que complementa a la escala ICOMA de Glasgow. El manejo, luego del diagnóstico, incluye una prevención del resangrado. Esto habría que hacerlo
mediante el uso, ¿no?, de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, si no es posible, se pueden considerar antifibrinolíticos, o sea, medicamentos como el ácido tranexámico, ¿no?, que son un poco discutibles, no se consideran de primera línea, pero se pueden valorar por lo menos para evitar que el coágulo se rompa. Por la ubicación del aneurisma, por el sitio donde está siendo manejada la hemorragia, entonces esto podría ser una alternativa, ácido tranexámico. Lo que sí está más validado es la prevención del vasoespasmo, pues eso se hace con nimodipino, un bloqueador de canal de calcio, entonces que nos va a producir una dilatación de las arterias que están sufriendo espasmo por la hemoglobina, ¿no?, por la prostaglandina. Entonces de esa manera se va a reducir el riesgo de lesión por espasmo vascular. Bien, entonces la importancia del nimodipino estábamos resaltándola respecto a la prevención del vasoespasmo y considerar, sobre todo en pacientes pues, que tienen dislipidemias, en pacientes que han tenido diabetes, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, la posibilidad de las estatinas, ¿no?, como la atorvastatina por su efecto pleiotrópico, porque tiene efectos antiinflamatorios. Ahora, si el vasoespasmo es sintomático, se puede considerar bueno, el procedimiento quirúrgico sería importante, pero hay que considerar también mejorar o mantener las cifras de presión arterial un poco elevadas y administrar líquidos para tratar de forzar, digamos, la llegada de sangre hacia esos vasos que están constreñidos, ¿no? Hay una llamada terapia de triple H, ¿no?, que incluye pues la hipervolemia, la hipertensión arterial, ¿no?, la hemodilución, que son se basan, digamos, en aumentar el volumen sanguíneo, en mantener o elevar un poquito la presión arterial, ¿no?, y disminuir un poco el hematocrito, de manera que se pueda facilitar la irrigación de las zonas que tienen poca vascularización por el vasoespasmo, ¿no? Entonces, más o menos eso serían las medidas de manejo generales. Entonces, algunos aspectos puntuales respecto al manejo propiamente dicho. Cuando la escala de coma de Glasgow es menor o igual a 7, sabemos que se requiere intubación endotraqueal, ¿no es cierto?, para tratar de mantener la ventilación, porque con una escala de coma de este tipo ya puede haber problemas a nivel troncoencefálico y deterioro de la regulación respiratoria. La presión arterial debe mantenerse entre 100 y 140 antes de que el aneurisma sea intervenido, antes de que el sitio donde se produjo la hemorragia sea intervenido. No es necesario bajar a 100 o 140 si no va a haber una cirugía. La presión arterial puede mantenerse pues en 180 la sistólica, puede mantenerse en 100 la diastólica, y eso no está, digamos, contraindicado, ¿no? Va a mantener más bien la perfusión cerebral, pero antes de que se haga el procedimiento quirúrgico sí hay que reducir los niveles de presión arterial. El uso de fluidos, ¿no?, 80 a 100 centímetros cúbicos por hora, más o menos 2 a 3 litros por día, de cloruro de sodio isotónico, ¿no?, al 9 por 1000, es lo apropiado. No hay que usar glucosa. Todos sabemos de que la glucosa puede conducir a una acidosis láctica que puede agravar el daño neurológico. El manejo del edema cerebral puede hacerse con solución salina hipertónica al 2 o al 3%. La tendencia a usar solución salina hipertónica más que manitol es porque la solución salina es tan eficaz como el manitol. Algunos dicen que podría ser más eficaz que el manitol y tiene un poco menos de riesgo si es que escapa del vaso sanguíneo. Si escapa el manitol del vaso sanguíneo, va a generar un aumento del edema cerebral. En cambio, el escape de la solución salina hipertónica, si bien también tiene cierto riesgo, ese es menor, ¿no? Es menor porque el suero salino no es una sustancia inerte como el manitol y que no se puede metabolizar y se queda ahí en el tejido, ¿no? La cantidad 75 a 150 centímetros cúbicos por hora, bueno, a menos que esté contraindicado, y hay que estar monitorizando de todas maneras los niveles de electrolitos, tanto potasio como sodio. El uso de nimodipino, bloqueador de canal de calcio, aprobado por la FDA, como dice acá, se puede usar por vía oral, ¿no? Lo importante es empezarlo dentro de las 96 horas después de la hemorragia, dentro de los primeros 4 días. No se requiere, por lo tanto, una administración endovenosa, puede hacerse por vía oral,
¿no? Y mantenerlo por lo menos pues 3 semanas para que haya un efecto beneficioso en la prevención del vasoespasmo. Sus características de nimodipino: bloqueo de canales de calcio de tipo L, un efecto selectivo a nivel cerebral, poco efecto a diferencia de amlodipino, isradipino, los otros dihidropiridinas, que sí son más bien hipotensores. Este más bien es un fármaco vasodilatador pero intracraneal, una excelente biodisponibilidad, se puede usar perfectamente por vía oral, 100% de biodisponibilidad, ¿no? Y es la más eficaz de las dihidropiridinas en la hemorragia subaracnoidea. De todas maneras, ¿no?, puede generar cierto grado de hipotensión, ¿no? Hay algunas interacciones con el valproato. El valproato es un inhibidor enzimático, puede aumentar los efectos y las concentraciones del nimodipino. Con otros hipotensores se puede agravar la hipotensión arterial, igual que sucede con la furosemida, y con la fenitoína pueden aumentar un poco las concentraciones de este fármaco y reducirse un poco las concentraciones del nimodipino, ¿no? Entonces la contraindicación sería esa hipotensión grave, pues, ¿no?, una insuficiencia renal hepática más o menos severa. La profilaxis de las convulsiones hay que hacerlas en estos pacientes y se requiere pues el uso de fenitoína. En la referencia americana, ¿no?, entonces se consideran a veces el uso del lorazepam. El lorazepam tiene una vida media larga, mejor que la del diazepam. Sin embargo, en nuestro medio no tenemos lorazepam endovenoso y por eso recurrimos a fenitoína. Tampoco tenemos ácido valproico endovenoso, entonces nuestra opción es la fenitoína. El manejo del dolor puede requerir el uso de algunos opioides, ¿no?, porque el dolor puede agravar el riesgo de sangrado. Ya hemos hablado de algunos opioides, pudiera ser codeína, que es de más fácil acceso, pero si es muy intenso podríamos recurrir a fentanilo. El antiemético más aceptado para el control de los vómitos es el ondansetron. La metoclopramida es eficaz, pero puede generar efectos extrapiramidales. El dimenhidrinato no es muy eficaz y puede producir sedación. Entonces el ondansetron puede ser un medicamento un poco más apropiado. Ciertamente es caro y escaso, pero no tiene muchos efectos adversos ni interacciones. El receptor GABA, que ya hemos mencionado antes, para recordar la secuencia de manejo de las convulsiones del estatus, ¿no? El lorazepam es el fármaco de inicio. En nuestro medio usamos diazepam, luego se pasa a fenitoína, que puede ir inicialmente a dosis de carga y después va a dosis de mantenimiento. La dosis de carga, para conseguir efectos rápidos, 20 miligramos por kilo por día, dividido la dosis que salga, la mitad inicialmente y luego cada 8 horas, ¿no?, la diferencia. Y muy importante, no administrar a una velocidad mayor de 50 miligramos por minuto, ¿no? O sea, tiene que ir por infusión endovenosa y no superar los 50 miligramos por minuto, porque la fenitoína, al bloquear canales de sodio, puede producir arritmias o hipotensión arterial. Entonces la velocidad de infusión siempre tiene que ser lenta. Si no hay mejora con estas medidas, fenobarbital, y si no, ya pues se va a anestesia general, que se puede hacer con propofol. Lo mismo, ¿no?, para considerar lo que usamos nosotros más, que es diazepam endovenoso. Pueden ser 10 a 20 miligramos en bolo, seguidos de fenitoína. ¿Y por qué siempre seguidos de fenitoína? Porque el diazepam tiene un efecto anticonvulsivante breve de más o menos 30 a 40 minutos. ¿Por qué es así? Porque se redistribuye, ingresa rápido al sistema nervioso, pero también sale rápido. Y debido a esa redistribución, entonces es que el medicamento no tiene un efecto corto como anticonvulsivante. Siempre hay que combinarlo con fenitoína para prolongar este efecto anticonvulsivante. Esta sí tiene una acción de por lo menos 8 horas, ¿no? 6 a 8 horas. Entonces se puede administrar 3 veces al día. Ahí están las dosis de carga y luego las dosis de mantenimiento. Y si no responde con eso, fenobarbital, que también tiene dosis de carga y dosis de mantenimiento. Y si no, ya se recurre al proceso de anestesia. Otras medidas en el problema hemorrágico, ¿no?, intracraneal, hemorragia subaracnoidea en particular. Entonces la administración de ranitidina o de omeprazol para prevenir la úlcera de estrés, ¿no?, ante un paciente que está comatoso por una hemorragia subaracnoidea, es necesario considerar esto. La terapia triple H que decíamos, hipervolemia, hipertensión y hemodilución, tiene la finalidad, ¿no?, de reducir un poco el vasoespasmo, neutralizar el problema de vasoespasmo. El vasoespasmo va a generarnos daño neurológico. Entonces, si aumenta el ingreso de líquidos, la presión puede que suba un poco con ello, cloruro de sodio,
y pues el cloruro de sodio pues al 4,5%, o sea, va a generar cierto grado de hemodilución, entonces los eritrocitos van a llegar más fácilmente al sitio isquémico, ¿no? Claro, lo más adecuado sería hacer esto después de haber detenido el sangrado, ¿no? Después de haber parado el sangrado con un procedimiento quirúrgico, pero riesgo-beneficio se puede aplicar cuando ya el sangrado se detuvo y hay problemas de vasoespasmo que persisten en el paciente. La trombosis venosa profunda puede ser un problema. Entonces, o se usan medias o vendas elásticas en los miembros inferiores o se aplica heparina, que pueden ser 5.000 unidades subcutáneas, ¿no? Teniendo siempre precauciones, ¿no? Sobre todo cuando el aneurisma ya ha sido asegurado, cuando el aneurisma ya se ha cerrado. Si no, la heparina podría ser riesgosa y habría que preferir el vendaje de miembros inferiores. Y es conveniente la lactulosa, por ejemplo, para ablandar las heces y reducir el riesgo de maniobra de Valsalva, que puede producir aumento del sangrado. Un resumen de las medidas que se tienen en cuenta en cuanto a la presión arterial, en cuanto al control del dolor. Ahí está el uso de la morfina en la trombosis venosa profunda, las medias elásticas o 5.000 unidades subcutáneas de heparina. Los antifibrinolíticos, nosotros no tenemos ácido aminocaproico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el antifibrinolítico que mencionamos, el ácido tranexámico, eso lo tenemos como antifibrinolítico, pero es opcional, no está totalmente validado. El uso de anticonvulsivantes como la fenitoína o el ácido valproico, el nivel de fluidos, ¿no?, que hay que considerar, y algunas medidas adicionales como lo de las convulsiones, ¿no?, la prevención de la hiponatremia. Los pacientes que hacen hemorragia subaracnoidea pueden hacer secreción inapropiada de hormona antidiurética, entonces hay que considerar el uso de solución salina isotónica o ligeramente hipertónica si hay el problema de hiponatremia, ¿no?, que se produce por el SIAD, ¿no?, por la secreción inapropiada de la hormona. Algunos medicamentos sintomáticos pueden considerarse para la cefalea o para el riesgo de depresión, ¿no? Entonces ahí terminaríamos.